Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección 64 del curso de geometría. En esta lección vamos a comenzar viendo dos ejemplos en donde vamos a ver la aplicación del criterio de que si los lados correspondientes de dos triángulos son paralelos, entonces los triángulos son semejantes. Y fíjense cómo dice el primero. Nos dan dos triángulos, el ABC, este triángulo grande que está aquí, y el CDE, este triángulo más pequeño que está aquí. Y nos indican que este lado AB del triángulo grande es paralelo, las flechitas, dos flechitas, a este lado CD del triángulo más pequeño. Este lado AC del triángulo grande es paralelo a este lado DE del triángulo más pequeño. Y este lado BC del triángulo grande pues claramente es paralelo al coincidir con el lado CE del triángulo más pequeño. Nos indican que este lado mide 14, este lado mide 8, este lado mide 7. Y este no lo conocemos, se le llama Y la medida. Este lado de aquí no lo conocemos, se le llama X menos 2 a la medida. Y conocemos que este subsegmento de este segmento, de este lado BC del triángulo grande mide 3. ¿Okay? Y nos dice que determinemos, nos piden que determinemos el valor de X y de Y. O sea, yo quiero ver cuánto vale esta X, cuánto vale esta Y. Y la medida de los lados CE y DE en el triángulo CDE, ¿ves? Este lado CE, que es este que está aquí, que está en este lado del triángulo más pequeño, ¿verdad? Y el lado DE, este que está aquí, del triángulo pequeño. Y además, el lado CB, este lado completo del triángulo ABC más grande, ¿ok? Eso es lo que nos piden que busquemos, ¿ok? Bueno, pues fíjense, como los lados correspondientes de esos dos triángulos, el más grande y el más pequeño, son paralelos, el teorema anterior que vimos en la clase, en la lección anterior, nos dice que los dos triángulos, esos, el más grande y el más pequeño, el ABC y el CDE, van a ser semejantes, ¿ok? Pues miren, entre todas las posibilidades que podemos establecer proporciones, ¿verdad? Que vimos al final, de hecho, de la lección anterior, todas las posibilidades que se podían establecer, podríamos decir, bueno, pues yo voy a dividir la medida del segmento AB de este lado del triángulo grande entre la medida del segmento CD, que es el que le corresponde a ese lado AB del triángulo grande en el triángulo pequeño, como la medida del lado CB, este que está aquí, ¿ves? Es a la medida del lado CE, este que está aquí, ¿verdad? Pero recuerde que este es correspondiente con este, y este lado en el triángulo grande es correspondiente con este lado en el triángulo pequeño, ¿ok? O sea, que 14, porque fíjense que esa es la medida del segmento AB, del lado AB del triángulo grande, de 14, entre la medida del segmento CD, que aquí nos dicen que 7, es igual a la medida de CB. ¿Pero cuánto será la medida de CB, de este lado completo del triángulo grande? Pues mire, está subdividido en dos subsegmentos, ¿verdad? Pues la medida del segmento completo, del lado completo CB, sería la suma de este subsegmento que dice que mide X menos 2, ¿ves? X menos 2 más la suma de este otro subsegmento que dice que mide 3 entre la medida de CE y la medida de CE, que está aquí dice que es X menos 2. Es decir que, pues mire, 14 entre 7, 14 entre 7 da a 2. 2 será igual a esto que dice aquí, y esto yo lo podría simplificar del siguiente modo. Primero, elimino el paréntesis, ¿verdad? De que tenemos X menos 2 más 3, ¿ves? Por la ley asociativa de la suma quito ese paréntesis sobre el X menos 2. O sea que el 2 es igual a, y aquí arriba, fíjense que puedo combinar el menos 2 con el 3, y menos 2 más 3 da más 1, así que tendremos arriba X más 1 entre X menos 2. Pues fíjense que aquí yo tengo una ecuación fraccionaria, ¿verdad? Que tiene esta fracción, y ya lo puedo resolver fácilmente eliminando esta fracción, y eso lo logro multiplicando precisamente por el único denominador que hay en esa ecuación fraccionaria, ¿verdad? Multiplicar por X menos 2 en ambos lados. Recuerda, cuando usted tiene una ecuación fraccionaria, lo primero que hace es eliminar fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo denominador común. Que en este caso, pues, por ser el único denominador, pues ese va a ser el denominador común de todas, la única fracción que tiene esa ecuación fraccionaria. Bueno, pues al multiplicar el lado izquierdo por esto, dará pues 2 por X menos 2, igual a, y al multiplicar esta fracción por esto, el X menos 2 aquí cancela y queda X más 1. Que simplificamos del siguiente modo, ¿verdad? Aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda, 2 por X, 2 por menos 2 menos 4, y entonces esta X que está acá en el lado derecho la transpongo al lado izquierdo y pasa a negativo 1 y te dejamos este 1 acá. Así que 2X menos X da una X,
y será igual a 1, y este 4 que no tiene x lo transponemos al lado derecho, y al transponerlo al lado derecho pasa positivo 4. Y finalmente, si yo sumo 1 más 4, da 5. Así que fíjense que ya hemos encontrado cuánto es lo que vale x, y eso era una de las cosas, de hecho, lo primero que nos pedían. Y nos piden entonces el valor de y. Y fíjense que la y está aquí. Pues dice que yo también puedo establecer la siguiente proporción, ¿verdad? Nuevamente tomo la medida del lado AB, este que está aquí, que lo conozco, cuánto es, entre la medida del lado CD, que es este que está aquí, que también lo conozco, como la medida del lado AC, este lado que está aquí, que también conozco, es a la medida del lado DE, que es precisamente la medida del Y, la que quiero buscar ahora, ¿eh? Y si yo sustituyo, pues la medida del lado AB, recuerde que era 14, entre la medida del lado CD, recuerde que era 7, sobre la medida del lado AC, que es 8, entre la medida del lado DE, que es precisamente lo que estoy buscando. Fíjense que siempre tengo cuidado de dividir las medidas de los lados homólogos, ¿ves? Fíjense. En este caso dividí AB entre CD, ¿verdad? Y CB entre CE, en este caso. Ahora dividí AB entre CD y AC, ¿verdad? AC entre el correspondiente, que es ahora DE. Y precisamente DE, la medida de DE es Y, que es lo otro que yo quiero ahora determinar, el valor de X y de Y ahora, ¿ves? Bueno, pues fíjense. Esta proporción, recuerda que yo puedo resolverla, ¿verdad? Para la Y, multiplicando cruzados, ¿se acuerdan? Multiplicamos los extremos, 14 por Y, míralo aquí, será igual a la multiplicación de los medios, 7 por 8, que es 56. Y ahora esa ecuación yo la divido en ambos lados entre 14, con el propósito de que el 14 me cancele, acá también divido entre 14, y me queda aquí la Y solita, será igual a, y 56 entre 14 da a 4. Pues ya tenemos, fíjense, cuánto es que mide, cuánto es que vale esa variable Y, esa incógnita Y en esa figura. Bueno, lo otro que nos piden ahora es buscar la medida de los lados CE y DE del triángulo CDE. Este era el triángulo, cuánto mide esto y cuánto mide esto, pero no conocemos. Fíjense que yo conocía nada más que 7, que el lado CD medía 7, pero estos dos lados no los conocemos, están en términos de unas desconocidas, unas incógnitas, unas variables, la X y la Y. Bueno, pero CE, míralo aquí, el lado CE, su medida, recuerda que si no le pongo la rayita encima, significa la medida de ese segmento CE, será, dice que X menos 2. Pero como ya yo encontré cuánto era X, que era 5, pues será 5 menos 2, que da 3. Así es que la medida del lado CE, este que está aquí, es 3, ¿verdad? La medida del lado DE, que es otra de las cosas que nos piden, míralo aquí, la medida del lado DE, pues dice que es Y, y yo acabo de encontrar que Y mide 4, así que como Y vale 4, así que D mide 4, ¿ok? Porque mide lo mismo que vale Y. Y CB, que es la medida de este lado grande, ¿verdad? Este lado completo del triángulo grande ABC, pues será la suma de X menos 2, que acabamos de encontrar que es 3, más la suma de este otro subsegmento, que es 3, ¿ves? 3 más 3. La medida de C, que acabamos de encontrar, repito, aquí, que es 3, más la medida de este otro subsegmento, GB, que dice la misma figura que es 3. Y 3 más 3 da 6, así que la medida del lado CB, que es lo otro que nos pedían, de ese triángulo ABC, es 6, ¿ok? Y ya tenemos todo lo que nos pedían en ese problema. Fíjense en este otro problema que dice lo siguiente, es una especie de problema verbal. Dice, un turista visita un monumento que consiste en una torre muy alta. El turista se interesa en conocer la altura de dicha torre, pero el guía turístico desconoce ese dato. El turista nota que en ese momento él está proyectando una sombra de 6 pulgadas. 6 pulgadas de largo, mientras que con una cinta métrica que su esposa tiene en la cartera puede medir que el largo de la sombra de la torre es de 15 pies, en ese mismo momento, ¿verdad? Y la pregunta es, si el turista conoce que él tiene una altura de 6 pies, él mide 6 pies de alto, ¿de qué altura es la torre? Bueno, vamos a ver cómo yo puedo
entender un poco mejor esta situación a base de un dibujo que nos presenta la situación, ¿verdad? Y vamos a prepararlo aquí. Para cuestiones de simplicidad, yo el suelo sobre el cual está la torre y el turista lo voy a hacer horizontal, pero no tiene que ser horizontal, ¿sabes? No tiene que ser horizontal. Claro, si no es horizontal, pues se envuelve en otra situación, ¿verdad? Y por aquí voy a dibujar una torre. Vamos a suponer que esta es la torre que el turista está visitando. Está aquí, está aquí. Dice que es una torre muy alta. Una torre muy alta. Yo voy a hacer el turista fuera de proporción, o sea, lo voy a hacer bastante grande para entender un poco mejor la situación que tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos ese dibujo de ese hombre, ¿verdad? Y vamos a suponer que ese es el turista. Muy contento, ¿verdad? Bueno, a él le interesa saber la altura de esa torre, que dicen que es altísima, ¿ok? Él nota en el piso que el largo de su sombra, la sombra que él proyecta es de 6 pulgadas. O sea que el sol está proyectando un rayo, ¿verdad? Que pasa por el tope de su cabeza, ¿verdad? Y él nota que desde la base, ¿verdad?, de su cuerpo hasta donde llega su sombra, eso mide 6 pulgadas, ¿ok? Él nota que en ese mismo momento, un rayo de sol, ¿verdad? En ese momento, pues, como están tan cerca, el rayo del sol que pasa por la parte de arriba de las torres y llega al piso, ¿verdad? Él nota que la medida, ¿verdad? Si yo lo pongo, ¿verdad? Claro, el pie de la torre. Él nota que la medida de esa sombra, y la mide con una cinta métrica que tenía, da la casualidad que tenía su esposa en la cartera, es de 15 pies. ¿Okay? Bueno, fíjense que en ese momento los rayos del sol son paralelos, o sea que este lado, este triángulo que ha quedado determinado aquí, es paralelo a este lado, ¿verdad? Si esta torre hubiese estado en América, bien al sur de América del Sur, y este hombre hubiese estado bien al norte de América del Norte, claramente los rayos del sol no hubiesen sido paralelos, pero como está virtualmente al lado de la torre, pues los rayos del sol en ese momento son paralelos, ¿ok? Bien. Claramente, este segmento que está aquí, de este triángulo que queda aquí formado, ¿verdad?, es perpendicular, lo estoy trazando directamente hacia abajo, si es que el piso es horizontal, como estoy suponiendo, y este segmento también que va desde la cabeza del hombre, la parte de arriba de la cabeza donde están sus pies, también es recto, ¿verdad? Porque el hombre no está inclinado, está de pie, ¿verdad?, perpendicular al piso. Por lo tanto, este lado de ese triángulo es perpendicular, es paralelo, perdón, a ese lado de ese triángulo. Y claramente estos dos lados, ¿verdad?, si yo muevo este triángulo más arriba, pues claramente se van a ver que son paralelos. Y de hecho están en la misma línea, ¿verdad? Lo hemos colocado en la misma línea que es el suelo, ¿verdad? Bueno, pues esos dos triángulos, este triángulo que se forma aquí, ¿verdad?, y este triángulo que se forma aquí, tienen sus lados respectivos paralelos, ¿verdad? Este lado es paralelo a este lado es paralelo a este, y este lado es paralelo a este. Así que esos dos triángulos son semejantes. Conocemos que la sombra de la torre, que proyecta en cierto momento, es de 15 pies, en el momento en que la sombra del hombre es de 6 pulgadas. El hombre sabe que su altura son 6 pies, ¿okay? Así que él interesa buscar cuánto es la altura de la torre, que vamos a llamarla X, ¿okay? Bueno, pues como son semejantes, las razones que yo puedo formar entre los lados correspondientes son iguales, o sea, son proporcionales a la medida de los lados de esos dos triángulos que tenemos aquí, ¿verdad? O sea que si yo cojo X que es la medida de este lado, entre la medida del lado correspondiente acá, que son 6 pies, va a ser lo mismo que si cojo 15 pies entre las 6 pulgadas. Ahora, como yo tengo que comparar unidades iguales, ¿verdad?, estas 6 pulgadas yo las voy a cambiar a pies. Y recordamos que en un pie hay 12 pulgadas.
Así que si la sombra del hombre es de 6 pulgadas, es la mitad de las 12 pulgadas que tiene un pie. O sea que esto es lo mismo que la mitad o 0.5 de un pie. Así que podemos establecer la siguiente proporción. La medida de este lado, de ese triángulo, que es precisamente la altura de la torre que yo intento conocer, es a la medida, ¿verdad?, del lado homólogo en el otro triángulo, que es de 6 pies, como la medida de este lado, que es de 15 pies, es a la medida del lado homólogo en el triángulo este que se forma aquí más pequeño, que es 0.5 pies. ¿Ok? Y ahí tenemos la proporción que tenemos que resolver, ¿verdad? Recordamos ahora que el producto de los extremos, 0.5 por x, es igual a la medida de los medios, 6 por 15. Y me voy a olvidar ahora de los pies, ¿verdad? O sea, de que esto corresponde a 6.5 pies, de que esto corresponde a pies, de que esto corresponde a pies, etc. Porque lo que nos deben ser pies. Así que 0.5x sería igual a 6 por 5, 6 por 5 es 30, 6 por 1 es 6 y 3 son 9, 90. Y ahora para dejar la x sola, dividimos ambos lados entre 0.5, acá entre 0.5 y acá también entre 0.5. Y nos quedará que x, ¿verdad?, que en el lado izquierdo se cancela ese medio, ese 0.5, se cancela y queda la x sola, seguimos aquí. Recuerde, si lo ha copiado, dele marcha atrás al video, le da pausa y copia, porque es muy importante que en su cuaderno usted tenga toda esta información escrita para que después pueda repasar y estudiar, ¿verdad? Así que la x será igual a, y si usted divide con la ayuda de su calculadora 90 entre 0.5 le va a dar 180. Y ese 180 son pies, ¿verdad? Son pies porque es la altura de esa torre. De hecho, si hubiésemos seguido bregando con las unidades de medida, esto sería 0.5 pies es igual a 6 pies por 15 pies. O sea que 0.5 pies es 90 pies cuadrados. Y entonces al dividir entre 0.5 pies en ambos lados, me queda la x finalmente será igual a 90 pies cuadrados entre 0.5 pies, pues los pies cuadrados cancelan con uno de los pies de abajo y le quedan 180 pies en el cuadrado, ¿ok? O sea que la respuesta de su problema es que la torre tiene una altura de 180 pies. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que la torre va a tener 180 pies si este hombre que está supuestamente mide nada más que 6 pies? ¿Cómo es posible que esto mide entonces 180? Recuerde que yo les dije que no estamos dibujando esto en proporción, en escalas, ¿ok? Porque si hago este hombre tan chiquito no puedo apreciar, ¿verdad?, los detalles del triángulo que se forma ahí, ¿ok? Así que ahí tienen la respuesta del problema. La torre mide 180 pies. Vamos a terminar esta primera parte de esta lección con unos comentarios. El primer comentario va a ser el siguiente, mire. Fíjense que en estas dos ejemplos, en estos dos ejemplos y en muchos ejemplos que hemos discutido a través del curso, yo he encontrado la medida de algo, ¿verdad?, de un largo, de un ángulo, etc., sin necesidad de tomar la medida con un instrumento de medida. Por ejemplo, este señor, pues posiblemente midió su sombra con esa cinta métrica y midió la sombra de la torre con la cinta métrica. Sin embargo, la medida que obtuvo para la torre, él no la midió con la cinta métrica, la obtuvo mediante la aplicación de los teoremas. Y muchas veces hemos determinado la medida de ángulos mediante la aplicación de un teorema sin usar el transportador, etc. Pues mire, cuando eso ocurre, cuando tenemos una medida sin usar instrumento de medidas, decimos que hemos efectuado una medida indirecta. Una medida indirecta. Hemos efectuado una medida indirecta, no directa, que sería con un instrumento. El segundo comentario que vamos a hacer es el siguiente. Recuerde que hay un
criterio muy poderoso, muy importante de semejanza de triángulos, que es que si los tres ángulos de un triángulo son congruentes a los tres ángulos de otro triángulo, entonces los dos triángulos son semejantes. Recuerde que aquí hemos usado un teorema que lo vimos del problema de prácticas en la segunda parte del curso, que decía, si usted tiene dos triángulos que tienen dos de sus ángulos respectivamente congruentes a los dos ángulos del otro triángulo, entonces automáticamente el tercero va a ser congruente. Eso implica que entonces, como usted quiere usar ese criterio de la medida de los tres ángulos congruentes, ¿verdad?, de un triángulo, para ver que son congruentes con los tres ángulos del otro y decidir entonces que son semejantes, como que usted demuestre que dos de los tres ángulos de los dos triángulos son respectivamente congruentes, ya no tiene que buscar que el tercer ángulo sea congruente también, porque automáticamente lo va a hacer. Si determinamos que dos triángulos tienen dos de sus ángulos respectivos, congruentes, ya podremos decidir que ambos triángulos son semejantes. Pues si eso ocurre, el tercer ángulo en ambos triángulos será congruente o serán congruentes en ambos triángulos. Así que fíjense que se simplifica aún más la decisión de si dos triángulos son semejantes usando ese criterio de los ángulos congruentes que tengan. Bueno, aquí terminamos esta primera parte de esta lección. Ya mismo nos vemos en la segunda.